Señores, la Cámara del Crimen consideró inconstitucional y abusivo el uso de los DNU 241 e instó al Poder Ejecutivo y al Honorable Consejo de la Nación a dictar una ley en 15 días. Reitero, el fallo lleva, me lo acaban de mandar justamente, ¿estás al tanto? Sí, el colega Diego Armesto. Ok. Magdalena Lainio, jueza de Cámara. Julio Marcelo Lucini, juez de Cámara. Ignacio Rodríguez Varela y María Dolores Gallo, que es la secretaria letrada. Son jueces de la Cámara del Crimen. Es una acción de habeas corpus que promovieron un grupo de ciudadanos patrocinados por Diego Armesto y por Cristian Cao, dos abogados aparte de los respetados y estimados que los conozco. Hoy la Cámara resolvió, la verdad que una resolución que también marca un precedente, no es el de la Corte sigue con la espera, pero la presentación dice revocar y hacer lugar a acción de habeas corpus. Lo más importante es el punto 2, dice exhortar al Poder Ejecutivo Nacional, esto está siendo notificado ahora el Poder Ejecutivo, porque esto es una resolución de hace minutos, exhortar al Poder Ejecutivo Nacional y al Honorable Congreso de la Nación en los términos aquí indicados. Es decir, lo que dice en definitiva la resolución es lo que viene diciendo gran parte de la doctrina y lo que el presidente hoy anunció, quizás con otra amplitud, con otra mirada, pero el Poder Ejecutivo va viendo que las distintas instancias judiciales lo van llevando a discutir estos temas en una ley del Congreso. O sea, le van acortando. Los DNU es una facultad constitucional que el presidente tiene en el artículo 99 de la Constitución. Sí, pero es limitado, tiene que tener, porque tendría que pasar por el Congreso. Tiene que tener razonabilidad, tiene que tener fundamentación. No puede haber un abuso. Entonces, recién acabamos de escuchar al señor gobernador de la provincia de Buenos Aires que la provincia va a respetar el DNU porque esa es la ley. Eso no es la ley. No. Eso no es la ley. No. La ley es otra cosa. La ley es cuando sale del Congreso de la Nación. El DNU, el espíritu del DNU es, por ejemplo, cuando el Congreso no funciona. Claro. El Congreso no está. Pero el gobierno, lo que dice justamente, entre uno de los fundamentos de esta resolución, llama por favor al doctor Armesto. Llámalo, por favor. Para que explique justamente los fundamentos. Él es uno de los patrocinantes. Claro. Porque en uno de los momentos de la resolución, en uno de los párrafos, mil disculpas, pero estamos leyendo, acaba de llegar la información. A mí también me llegó igual que a vos, en el mismo momento. Dice, hay un dato que es trascendental para arribar a esta afirmación. El Congreso de la Nación se organizó para continuar sus labores en la emergencia y comenzó a sesionar de manera continuada, ocupándose en principio de aprobar, por marcada mayoría, la primera serie de DNU, para luego de ello sancionar desde mayo del 2020 a abril del 2021, un total de 65 leyes. Con lo cual lo que está diciendo la Cámara es, a ver, el DNU tendría que haber pasado por el Congreso y el Congreso tendría que haber tratado para darle fuerza de ley, ¿o no? O al revés, que el tratamiento del tema pase por ley, claro, que no exista el DNU. Claro. Y yo creo que esto es esto es lo que los asesores de Alberto Fernández le han dicho, por eso el presidente hoy anunció, y él va a hacer un pedido de delegación de facultades. Creo que el presidente está viendo, y no sé si conoce en off algo de la... ¿no? No sé si no conoce en off lo que va a decir la Corte, porque presumo que la Corte también va a ir por ahí. La Corte le va a pedir... No hoy, la Corte la va a hacer... No hoy, no importa, pero cuando se haga la Corte, pienso que la Corte le va a pedir fundamentación, límites razonables, límites temporales a los DNU. Entonces, por eso esta resolución de Cámara exhorta al Poder Ejecutivo Nacional y al Honorable Congreso de la Nación en los términos aquí indicados. Exacto. Doctor Armesto, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola Eduardo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Nos puede explicar brevemente de qué se trata esta presentación y qué obtuvo justamente este fallo de Cámara? Sí, es una acción que promovió el doctor Cristian Cao y bueno, yo me sumé también por la amistad y por la relación que tenemos y llevó adelante esta acción de habeas corpus, una acción que el día miércoles tuvimos una audiencia conforme a la ley de habeas corpus y el juez de primera instancia nos había dicho que no había razón o motivo alguno para que estuviéramos discutiendo las cuestiones de cómo se sanciona una ley, si el DNU es válido o no es válido. Y con algunas cuestiones procesales
se llevó a cabo esta presentación que hizo el doctor Caos, apelación, y se terminó recién, mientras ustedes estaban en el programa, el doctor Caos me estaba pasando la sentencia porque él le estaba diciendo ganamos, donde la Cámara termina diciendo lo que usted estaba diciendo, ¿no? Es decir, el Congreso de la Nación, y esto es lo que estamos discutiendo, ¿no? Es decir, esto que voy a mandar un proyecto, dijo el presidente hoy. Creo que es algo que desde la doctrina y del derecho constitucional venimos reclamando, que la función y la importancia de la participación del Congreso de la Nación en esta etapa de la emergencia, porque pareciera que desde el 260 del decreto de marzo del 2020 a la actualidad hemos quedado casi a merced de lo que dice el presidente de la República, y el Congreso, mientras tanto, sigue legislando. Que esto es algo que es importante tener en cuenta, Eduardo, porque usted se debe acordar cuando fue la época del Corralito, en el fallo San Luis, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en aquel momento y con aquella composición, había dicho que no se podía dictar un DNU mientras el Congreso estaba funcionando. Claro. Entonces, acá el 1 de marzo del 2021, el presidente de la Nación fue y dio un discurso y abrió las sesiones ordinarias. Y en mayo del año pasado, la Corte Suprema de la Justicia de la Nación había resuelto que el Congreso podía sesionar de manera virtual. Entonces, ¿cuál es la razón que existe para que sigan dictando DNU cuando la emergencia es la misma que la de marzo del año pasado? Queda claro. Doctor, una pregunta. Sí. Habeas corpus es libertad de cuerpo. ¿Qué es? ¿Un habeas corpus colectivo? Es un habeas corpus colectivo, que lo que se estaba solicitando era un habeas corpus preventivo porque existía la posibilidad de la imposibilidad de circulación. Es decir, lo que estaba reclamando es la circulación. Es decir, por ejemplo, la mayoría de las personas... Sí. Hoy, por ejemplo... La mayoría de las personas... Perdón, Eduardo. No, decía que hoy, hace un rato el gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo en la provincia va a respetar el DNU porque es la ley y en democracia la ley se respeta. ¿Cómo le cae esa frase? Sí, y a mí me cae mal porque hay varios elementos que hay que tener en cuenta en cuanto a la frase que dice el gobernador. Igualmente siempre voy a decir lo mismo y perdón, es una apreciación mía. Al gobernador le encanta sacarse fotos con Juan Manuel de Rosas atrás de él. Entonces el artículo 29 de la Constitución Nacional es una respuesta histórica del Convencional Constituyente de 1853 claro, a la suma del poder público y a las facultades extraordinarias que tenía el gobernador Rosas. Cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires dice que el decreto es ley, lo que hay que tener en cuenta es que el proceso de sanción de un DNU, conforme a la Constitución Nacional, tiene un procedimiento establecido. No basta con que una de las cámaras diga es válido. Tiene que el Congreso de la Nación... Fíjese que hoy usted cuando estaba en el pase con su colega Rossi, el diputado Negri y el doctor Cabo tiene un trabajo de investigación en UBA muy importante, donde se sostiene que hay 80 DNU y solamente 35 fueron tratados por la Cámara. Es decir, nosotros están legislando DNU, dictan DNU por emergencia, pero la emergencia siempre es la misma. Entonces, la Constitución Nacional tiene es una defensa ante el posible avance que tiene el Poder Ejecutivo sobre los otros poderes del Estado. Okay. Diego, esta es la importancia que reviste. Sí, perdón, Gabriel. Buenas tardes, Diego. Una pregunta corta porque no estamos con mucho tiempo, pero me interesa conocer tu opinión, tu mirada, cómo ves que podría resolver la Corte la semana próxima. La Corte tiene dos caminos. Uno, declarar abstracto y dejar que siga todo como está, o un fallo exhortativo donde exhorte, como un poco parecido a lo que acaba de hacer recién la Cámara, y pidiéndole al Poder Ejecutivo Nacional, al Congreso de la Nación, que comiencen a hacer funcionar los poderes del Estado, porque más allá de la pandemia vivimos en una república y es importante que funcionen cada uno de los poderes del Estado. Doctor, muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Un abrazo grande y buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias. La verdad que el gobierno no pega una, la verdad viene recibiendo cachetazo tras cachetazo. Por eso hoy a la mañana se adelantó a todo Alberto Fernández y habló de enviar un proyecto de ley, porque está viendo que la justicia lo va encerrando en algo que, como dijo el doctor Armesto, hay división de poderes, cada poder tiene que ejercer una función de controlar hacia el otro. Ahora, el proyecto de ley que quiere enviar es muy peligroso porque es como dice el doctor Armesto, va en contra de la propia Constitución Nacional. El artículo 29, pone por favor el artículo 29 de la Constitución Nacional.
Porque hoy lo que dijo el presidente es: voy a presentar un proyecto de ley, voy a enviar un proyecto de ley, donde se me faculte, a mí como presidente y a los gobernadores, a tomar restricciones ante la situación excepcional. ¿Qué quiere? La suma del poder público. Sabemos que estamos viviendo una situación muy particular, una guerra, una pandemia, eso lo conocemos. Mostrar el artículo 29, porque es muy importante el artículo 29. Lo mostró Rossi hoy, así que lo debes tener ahí en la computadora. Léelo. Alberto Fernández, pero después te leo el 76 si querés también, porque él va por el 76. Dale. El artículo 29 de la Constitución Nacional, lo estamos buscando acá, acá está, artículo 29. El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni a las legislaturas provinciales, a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias. Más clarito, ni la suma del poder público. Más clarito, la verdad, sinceramente. Más Esto clarito. Dice el 29. Y vos fíjate que lo que dijo, yo me anoté la frase. Mira, ahí tenés el artículo 29. Ahí está, yo me anoté la frase del presidente cuando hoy la dijo. Yo voy a presentar un proyecto de ley donde se me faculte a mí como presidente y a los gobernadores a tomar restricciones ante la situación excepcional. ¿No lo permite el artículo 29? Alberto Fernández, por lo menos las fuentes que consulté referidos a este tema, basaban la mirada de Alberto Fernández en el artículo 76, que es la delegación de facultades, y dice: se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materia determinada de administración o de emergencia pública. Se entiende que la salud es un tema de emergencia pública, por lo menos en la mirada oficialista. Con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. Con un plazo fijado. Exacto. Esta delegación de facultades. ¿Cuál va a ser el plazo que va a querer el presidente?